Son pocas las cosas en este mundo fuera de eventos paranormales las que nos dejan con los pelos de punta y sin una sola palabra en la boca. Por lo general, son solo eventos del tipo paranormal, como fantasmas o los bien conocidos gente sombra, los que aterran a más no poder a muchos desafortunados. Sin embargo, existen cientos de sucesos que no tocan aquel aspecto paranormal, para que sean registros de experiencias totalmente extrañas y perturbadoras. Una vez más, vuelvo a tener el gusto de traerte 3 evidencias de lo desconocido, de lo aterrador y sobre todo de lo extremadamente misterioso que se oculta en nuestro mundo. Prepárate para conocer 3 extraños y misteriosos hechos que perturbaron al mundo. Número 3. Empezaremos este video con un registro totalmente aterrador, el cual dejó cientos de preguntas en su momento. Sucedió en Noruega por allá en los años 90. Claramente esa información se puede confirmar no solo por las vestimentas de los sujetos, sino que principalmente por la misma calidad del video. Este registro fue subido a YouTube el 6 de mayo del año 2007 por la cuenta Lars Helge Nedrebo. Este mismo registro fue tan impactante en su momento que también fue transmitido en los mismos noticieros de aquel país. Por desgracia, es verdaderamente difícil encontrar una versión traducida, o al menos con subtítulos en inglés o español. De manera que los tonos en que dicen las cosas estos sujetos solo podemos intentar interpretarlas dado lo que podemos ver en el video. Jeg sier vi på rett spor nå, eller? Hva er det for noe? Kjente. Fortsatt den veien her var litt creepy. Hva er det ned? Hva faen er det til den? Hva er det ned da? Skru på, skru på! Den er på der. Den er på. Ser du det? Nei, nå løper vi i skogen. Fy faen, så du det? Jeg som vet det var det. Skal vi stoppe? Så du hvor det ble, eller? Ja. Faen, det kan det. Det er faen meg overalt. Como pudiste notar, estos sujetos sobrepasaron un par de postes que prohíben el paso a los civiles por parte del gobierno. Aquellos postes no limitan la propiedad de alguna persona. En realidad, están ahí para advertir que proseguir ese camino puede ser peligroso y hasta mortal. A medida que se adentran más y más en terreno prohibido, poco a poco las risas y la diversión de estos sujetos cambia cuando escuchan algo raro y desconocido. Tales gruñidos no reconocidos por parte de biólogos de todo el mundo únicamente sirvieron para generar ideas de diversos posibles responsables. Entre todo el listado, uno en especial dejó sin palabras a muchos de los biólogos. Primero que todo porque aquel animal supuestamente está extinto desde hace muchísimos años. En su momento, se pensó que dichos gruñidos pertenecían a algún tipo de cerdo salvaje. El tema aquí es que aquellos animales, por grandes que puedan ser, no emiten dichos gruñidos, ni siquiera parecidos. De manera que el que pensaron en su momento como posible responsable podría ser un entelodón, un cerdo prehistórico en pocas palabras.
Este registro que viste deja bastante claro que en los bosques aún habitan demasiadas especies animales de todos los tamaños y seguramente bastante peligrosos para el humano. Además que este mismo registro es evidencia real de los enormes y terribles peligros que existen en los bosques de Noruega y de todo el mundo. Al final de todo, quedaron registradas las muertes a manos o garras de un animal totalmente desconocido. La muerte de aquellos sujetos fue terriblemente salvaje, y lo peor es que el animal no dejó huellas ni marcas de hacia dónde pudo irse luego de aquella carnicería. Número 2. Este siguiente puesto ocurrió en Nueva York entre noviembre y diciembre del año 1948. Con más de 14 millones de habitantes en aquella época, dicha ciudad era y sigue siendo una de las más pobladas no solo del país, sino también del mundo. Seguramente debes conocer en persona dicha ciudad, por lo que debes imaginar y saber que en un lugar tal nivel de población debe tener un excelente sistema de transporte. Esto precisamente ya que las vías o las calles no dan abrazo para tantos vehículos. Además, no todos sus pobladores tienen los fondos suficientes para adquirir un auto propio. Este suceso ocurrió en el metro de la ciudad, exactamente en la línea o estación de la calle 76, la cual, en un mes desde su apertura, se volvió a cerrar definitivamente. La imagen que estás viendo en este momento se cree que es la única evidencia en fotografía del funcionamiento de dicha línea en la ciudad. Estas fotos que ves son de viviendas y negocios que en el año 2007 funcionaban con normalidad encima de la línea 76. En la actualidad, no hay registro alguno que explique el por qué cerraron la línea o la estación. Ni la alcaldía ni el gobierno da explicación alguna. Al mes de su apertura, la línea no fue solamente clausurada con cintas o barricadas. En realidad, la línea 76 fue totalmente sellada con un enorme muro de concreto de varios centímetros de espesor. Esto ocurrió en ambos extremos de la misma línea. Años después, el explorador urbano Dark Cyanide, intentando generar buen contenido para su canal, se le ocurrió que intentar explorar el interior de la línea 76 sería algo más que increíble para su canal. El tema es que cuando llegó a uno de los puntos de la línea 76 se encontró con aquel muro de concreto. Por más que intentó buscar algún acceso, todo era literalmente acero y concreto. Luego de varias horas explorando ambos puntos sellados de la línea, no le quedó otra más que buscar información con obreros del metro, los cuales le contaron historias perturbadoras y aterradoras. Varios trabajadores afirmaron que cuando les toca acercarse hasta alguno de los muros de concreto, logran escuchar ruidos muy fuertes e intensos golpes del otro lado del muro. Algunos de esos ruidos son golpes bastante intensos, tanto que pareciera que hubiera alguien o algo que intentara tumbar dichos muros a punta de golpes. Otra historia que le contaron fue que en los años 40, mientras construían la línea, el número de accidentes se incrementó hasta en un 140%. Fueron tantos los accidentes letales por parte de los obreros de la época que, sin importar que el país pasara por un momento de recesión bastante fuerte económicamente, dichos obreros optaron por renunciar, a riesgo de aguantar hambre y frío. Luego de un sinnúmero de tragedias y accidentes, en la primera semana de funcionamiento del metro hubo un accidente en uno de los vagones, costándole casi la vida a otra persona más. Hasta el día de hoy, varios obreros del metro afirman que se logra percibir una sensación de maldad cerca de los muros de concreto. Incluso, uno de ellos le afirmó que cuando le toca acercarse a dicho lugar, no logra aguantar el deseo de vomitar intensamente. Otro obrero le confirmó al explorador urbano que en los años 40, la recesión económica era tan intensa que cientos de personas no tuvieron opción que abandonar sus hogares y buscar refugio en las calles. Pero ante tal necesidad, muchos de ellos bajaron a las vías subterráneas para evitar el frío extremo que hacía en la superficie. Decenas de personas se lograron acomodar de alguna manera en la línea 76, pero extrañamente al poco tiempo, muchos o todos empezaron a enfermar fuertemente, al punto que el mismo alcalde de la época declaró una emergencia sanitaria. La ciudad, en medio de una época bastante apretada económicamente, decidieron sellar la línea con muros de concreto que anteriormente te mencioné. Esto ocurrió sin que les importara que adentro aún hubieran hombres, mujeres y niños en grave estado de salud. El tema, o mejor dicho el enigma de la línea 76, es que se desconoce qué ocurrió exactamente para que generara dichas enfermedades a las personas, al punto de que el gobierno mismo decidiera sellar de semejante manera la línea. ¿Qué hay al otro lado de los muros de concreto? ¿Qué se encierra en la línea 76?
¿Qué es lo que genera dichos ruidos y golpes de semejante magnitud en los muros? Número 1. Finalmente, en el primer puesto de este video, te comentaré la extraña y perturbadora anécdota de un taxista de Maine, Estados Unidos. Se sabe popularmente que este sitio es uno de los más usados por el escritor Stephen King como epicentro de sus aterradoras historias, al punto que muchos piensan que la reputación del lugar es gracias a las mismas historias del escritor, cuando en realidad son los sucesos extraños del lugar quienes inspiraron al escritor en muchas de sus obras. Tanto son los sucesos extraños y misteriosos que la gran mayoría de ellos están registrados en los reportes de la misma policía y los noticieros. Este suceso ocurrió en el año 1993. Le pasó a un taxista local que el día de hoy no logró olvidar aquella perturbadora experiencia. Una noche de aquel año, esta persona tenía que hacer un turno nocturno. Nada extraño en aquel gremio. Fue solo hasta cuando por medio de su radio le informaron que un cliente había solicitado un servicio. El tema era que el cliente se encontraba en un pequeño pueblo llamado Seboys. Antes de partir, el operador le informó que debía llenar el tanque de combustible, pues Seboys es tan pequeño y alejado que en aquel lugar no existe estación de combustible. El taxista hace caso, llena el tanque y se dirige hasta aquel pueblo. Pero luego de 1 hora y media de transitar en la carretera, finalmente llega a un lugar abandonado y lúgubre. Un lugar olvidado en el tiempo, pero ese mismo lugar era Seboys. El tema era que no solo tuvo que conducir por 90 minutos, sino que además debía empezar a subir a la montaña, por un camino bastante rural, que hasta que por fin llegó a la cabaña indicada. Tuvieron que pasar aproximadamente 5 minutos, de los cuales el taxista se los pasó pitando para que el cliente saliera de la cabaña. El tema era que el mismo cliente salió fue de entre los árboles. Un tanto extrañado el taxista. Esperó que el cliente se subiera y le indicara a dónde quería ir. Mientras bajaba la montaña, el cliente finalmente abre la boca y le dice que necesita ir a McDonald's. El tema era que el punto más cercano quedaba en otro pueblo a 30 minutos de Seboys. Sin importarle el recargo extra, tomaron camino. Finalmente, cuando llegaron, el cliente insistió en que el taxista se aproximara hasta el autoparlante para hacer el pedido. El asunto se ponía más turbio cuando el cliente empezó a pedir 85 hamburguesas de queso, 100 papas grandes y 15 cajas de 20 McNuggets. El taxista, impresionado y extrañado, solo podía escuchar la conversación entre la empleada del establecimiento y el cliente del taxi. La empleada finalmente tuvo que llamar al gerente del local, el cual le pidió al cliente del taxi que se bajara por favor y realizara primeramente el pago, y así fue. Pasaron aproximadamente 30 minutos para preparar todo el pedido, cuando finalmente salió el cliente del taxi con 2 empleados de McDonald's, cargando todos los paquetes de comida, los cuales acomodaron en el asiento atrás del vehículo. Una vez todo acomodado, tomaron camino nuevamente hacia Seboys. Durante el trayecto, el taxista no aguanta la curiosidad y le pregunta a su cliente: ¿para quién es toda esa comida? A lo que el cliente responde: es para mis amigos que viven en el bosque. Igual de perdido y curioso, el taxista vuelve a preguntar: ¿tus amigos? A lo que la respuesta fue: sí, no suelen salir porque odian a los humanos. Luego de un silencio prolongado, el taxista, lleno de intriga, vuelve a hacer una pregunta: ¿tus amigos son animales? A lo que el cliente responde: no. Lo hizo un tanto agresivo, pero entonces el taxista dice: no sabía que McDonald's era popular entre los fantasmas. Ese comentario hizo enojar al cliente, y este responde: no son fantasmas, no me fastidies. Ellos me salvaron de los demonios que viven en mi casa. En ese momento, el taxista, bastante extrañado, dice: ¿así que ellos solo quieren hamburguesas y papas como pago? La respuesta fue: sí, son muy buenos conmigo. Luego de un rato de silencio, el taxista queda bastante apenado, ya que pensó que en ese momento el sujeto estaba loco y que muy seguramente había gastado sus últimos ahorros en aquella compra. Finalmente llegaron a la cabaña del cliente, y este le dice al taxista que le pagará un extra si le ayuda a bajar todos los pedidos y acomodarlos a unos 10 metros de la cabaña,
muy cerca de los árboles. Cabe aclarar que el lugar estaba en total oscuridad. La cabaña no tenía ninguna luz encendida, de manera que la única iluminación del momento era por parte del vehículo mismo. El taxista se bajó y empezó a bajar las bolsas de hamburguesas y a dejarlas justo donde el cliente le dijo. Finalmente, cuando procedía a bajar el último paquete de comida, empezó a escuchar ruidos extraños de algo muy grande que se aproximaba. Fue entonces cuando, en medio de la oscuridad, donde la luz del taxi no lograba iluminar, cuando empezó a escuchar varias manos abriendo los paquetes de comida. El taxista se aterra ante tal sonido, pues no lograba ver quién o qué estaba destapando las bolsas. Pero para rematar el susto, empezó a escuchar el sonido que hacían aquellos seres al masticar la comida, pues lo describía como si sus bocas fueran exageradamente grandes y que masticaban las hamburguesas como si fueran cerdos quienes lo hicieran. Ante tal suceso, el taxista solo tomó el dinero del cliente y se subió lo más rápido que pudo al taxi y, sin cerrar la puerta de atrás, arrancó en el vehículo. Pero, justo antes de acelerar fuertemente, logró escuchar alguna especie de palabras muy extrañas por parte de lo que estaban comiendo, sino tragando la comida. Cuando se encontraba lejos de la cabaña, el taxista solo pensó en llamar al operador y comentar todo lo sucedido, a lo que el mismo operador le comentó que hasta el momento no había recibido llamada alguna quejándose por el servicio. El taxista, como te decía, al día de hoy recuerda claramente los sonidos de cómo masticaban las hamburguesas, lo que fueran las estuvieran comiendo. ¿Puedes imaginar qué clase de seres podrían ser los amigos de tal sujeto montañero? ¿Qué clase de seres extraños y bizarros pedirían hamburguesas y papas como pago por ayudar a combatir demonios? Espero que esos 3 sucesos extraños y misteriosos hayan sido de tu interés. Recuerda que subo material extraño y desconocido todas las semanas. Suscríbete y no te pierdas los próximos videos. Somos Noche, misterios sin resolver.